porque aunque de la máxima categoría hablamos, la Fórmula 1 sigue siendo un fiasco. Hello, sean todos bienvenidos nuevamente al Fiasco Podcast. Ese espacio donde 6 voces nos unimos para hablar un poquito de las dos pasiones que más nos encantan, que es la Fórmula 1 y obviamente el chisme. Así que aquí pues ya saben, hablamos de todo lo que pasa tanto dentro como fuera de la pista, los detalles más jugosos, nuestras propias anécdotas, nuestras propias opiniones, todo sin filtro, con la mayor seriedad posible, pero igual no se tomen esto tan en serio. Así que bueno, para empezar el podcast del día de hoy, el episodio de hoy, vamos a hablar las efemérides de la semana, que como ustedes saben son cosas que han pasado a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Así que Alex, empezamos. Empezamos el 2 de septiembre de 2001. Michael Schumacher obtuvo su victoria número 52 en el Gran Premio de Bélgica. Con ello superó el récord de victorias que en ese momento lo tenía el piloto francés Alain Prost. Ani. Un 7 de septiembre, Jackie Stewart se corona campeón en el Gran Premio de Monza tras un campeonato muy reñido a 0.2 segundos. Ok. Lexi. Un 5 de septiembre, en el GP de Italia, Peter Wending obtuvo su victoria con el menor margen de distancia de la historia, con una diferencia de 1/100 de segundo. Es de la mía. Un también 5 de septiembre, en un también GP de Italia, hubo una victoria un poco trágica. Como ustedes saben, en aquellos años era muy común que ocurrieran accidentes y que alguien perdiera la vida. En este caso, pierde la vida Jochen Rindt durante los entrenamientos del GP y gana su primera victoria ya en el día de carrera el piloto Clay Regazzoni. Él participaba con Ferrari y fue su primera victoria. Sin embargo, un dato curioso es que ese campeonato en ese año de 1970 lo ganó Jochen Rindt, o sea, el piloto que falleció, lo ganó el campeonato post-mortem porque tenía tanta ventaja en el campeonato que los otros pilotos que estaban detrás de él no pudieron alcanzarlo. Así que es de los pilotos que ganó un campeonato ya estando muerto. Increíble, wow. ¿No? Mila. Sí, oye. El 1 de septiembre le deseamos cumpleaños a Carlos Sainz, el actual piloto de Williams. Nació el 1 de septiembre de 1994. ¡Feliz cumpleaños a Carlos Sainz! ¡Felicidades! Muchos Virgo. Y también festejamos el cumpleaños de Rubens Barrichello. Nació el 7 de septiembre del 75. Es un piloto brasileño y llegó a ser subcampeón mundial y pues una figura muy emblemática dentro de Ferrari. ¡Wow! Y bueno, nuestras efemérides de la semana. Y bueno, finalmente esta semana por fin tuvimos semana de carrera, ya se acabó el paro, ya tuvimos GP, estuvo muy increíble. Hubo muchas noticias, hubo mucho chisme, hubo, o sea, Bottas, Cadillac, Checo fue el tema de la semana, o sea, todo el mundo habló de él, los pilotos, los team principal, la prensa, todo el mundo habló de eso. Obviamente el GP de Países Bajos, por si no lo vieron, estuvo muy interesante, nos dejó bastante tela para cortar y para hablar. Bendito Dios, creo que una excelente carrera. Y bueno, también la siguiente semana tenemos otra vez carrera, viene el GP de Monza en Italia, la casa de Ferrari, de los tifosi. Y bueno, este episodio tiene como meta principal informarles un poco sobre Red Bull Race, de cómo es que llegaron a ser campeones y en menos de un año están rascando puntos. Así que antes de empezar con el tema principal, hace unos días por nuestro Instagram, para que vayan y nos sigan, les hicimos una cajita de preguntas para que ustedes nos pusieran ahí como todas sus dudas, ¿no? Porque hay mucha gente que está iniciando la Fórmula 1, no sabe qué onda con esto del regreso de Checo, y pues bueno, se están subiendo este tren, ¿no? Así que bueno, vamos a darles una pequeña introducción contestando sus preguntas en F1 for Dummies, así que, pero a nuestro estilo fiasco. Así que bueno, ¿quién empieza con su pregunta? Yo. ¿Quién va primero? Una de las preguntas de las que más se repitió, no se repitió, pero como que sí, creo que puede generar a causar muchas dudas. Dice, ¿por qué dicen que el equipo nuevo de Checo tiene motor Ferrari si el equipo es Cadillac? Recordemos de que hay distintos motoristas en la Fórmula 1. Está Ferrari, está Renault, está Honda y está Mercedes. Cada equipo puede elegir si producen su propio motor
o si prefiere estar pagando a un equipo para que ellos le suministren el motor. Entonces, en este caso, pues Ferrari es su propio motor e incluso también suministran el motor a Haas y van a suministrar a partir del próximo año también a Cadillac. Esto básicamente lo hacen porque pues claramente Cadillac en este momento no puede producir su propio motor porque pues sería un gasto muy muy grande. Van a esperar como que a que se acomode un poco y ya a partir de ahí contar con un motor de General Motors en la parrilla. Que de hecho el acuerdo con Ferrari es hasta 2028 si no estoy mal. O sea, van a pasar como 3 años y ya a partir de ahí ya van a empezar, vamos a tener un nuevo motorista en la parrilla. Wow, increíble. Así que bueno, ya saben por qué Checo tiene un Ferrari, pero tiene un Cadillac. Ok. Yo, ¿qué pregunta vi? Esperen, denme un segundo, déjenla rectifico. Va. ¿Por qué Max Verstappen tiene muchas home race? No sé, no. Bueno, o sea, creo ¿Quién que te sus pregunta? home race pregunta una tal, ay, no sé, tiene un nombre de usuario muy raro. Se Pero bueno, llama, ¿pero por qué? ¿Pero por yo, qué? Necesitamos bueno, saber. según yo, vamos a empezar con números. O sea, son Austria, Bélgica y Zandvoort, son 3, ¿no? Corrígeme si Sí. son mal. Y a veces Hungría, pero pues Es bueno, vamos a Hungría. tocar esos 3 nomás. Pero Hungría es más como light, ¿no? Bélgica, originariamente Max Verstappen pues nació en Bélgica. Sus papás son holandeses. Bueno, sí, no, los dos. Tu papá. Sí. Su papá es No holandés. tenemos- Sí, sí, su papá es holandés. Su mamá creo que sí es belga. La verdad, o sea, es una información que sí yo no tengo como que muy grabada, pero pues sí, ¿no? Entonces, pues Max nació en Bélgica. Originariamente, pues él comparte 2 nacionalidades, que es belga y la holandesa. Entonces, prácticamente es por eso que tiene como home race Bélgica. Austria por Red Bull. O sea, cuenta como pues un home race por Red Bull. O sea, es como, él también tiene su propia grada en Austria. De hecho, tiene la grada literalmente en donde está el toro, en la curva del toro, ahí tiene una Orange Run Stand. Y en Zandvoort porque pues es su home race, o sea, pues es Países Bajos. Y Hungría, ay, lo tengo aquí en la punta de la lengua. También porque, o Cuando no sea, estaba Sandboard, era cuando más fanáticos como que de ahí de Holanda iban al circuito, creo. ajá, o Se sea, aprovechaban mucho. Hungría también aprovechan muchos, o sea, fans de Países Bajos a ir, más por la cercanía, o sea, literalmente están muy cerca. Entonces, más que nada por la cercanía del circuito, porque mucha gente de Países Bajos va al Gran Premio. Y pues ahora van a ir más, porque pues, o sea, ahora el próximo año es el último año del circuito de Zandvoort, o sea, prácticamente ya no hubo renovación del circuito, entonces a partir de 2026 el circuito pues ya no se correrá ahí y pues fue reemplazado por Madrid, si no me equivoco, Madrid, ajá, Madrid. por Madrid. Entonces, eso fue como que prácticamente pues un reemplazo de ambos circuitos. Y ya, Miau, la miau, miau, pregunta. miau. Bueno, Miau, yo voy a contestar la miau. siguiente, que dice, no sé cómo funciona la Sprint ni cuándo se decide correr o por qué se corre. Bueno, el formato Sprint, para los que no sepan, es una carrera corta y supuestamente rápida. ¿Cuándo se corre? Cuando la FIA le dé su gana decir que hoy corremos Sprint. Normalmente se pone, o sea, ellos deciden en qué carreras, en qué circuitos, no hay un porqué en específico, pero bueno, estas carreras son más cortas porque no duran, o sea, como 1 hora o las 2 horas, duran entre 25 y 30 minutos, se corren únicamente 100 kilómetros en pista y pues las paradas no son obligatorias como en una carrera normal. También la puntuación es diferente, solamente puntúan los primeros 8 pilotos, o sea, del 1 al 8 puntúan, los demás se quedan sin puntos. Y bueno, hay 2 clasificaciones durante ese fin de semana, o sea, el fin de semana cambia completamente su distribución, normalmente es 3 prácticas, la calificación y luego la clasificación y luego la carrera. Cuando es sprint, no es así. Cuando es sprint solamente practican una vez en la pista, luego tienen su clasificación a la sprint, hacen la sprint y luego se clasifican a la carrera. ¿Sí, verdad? ¿Sí es así? Ujú. Creo que Sí. sí. Es complicado, la neta, Entonces, también cada año.
Sí, el formato va cambiando. Algunas otras categorías como la F1 Academy y la Fórmula 2 y Fórmula 3 usan su carrera sprint a la inversa, es decir, hacen una sola clasificación y salen al revés, o sea, el último va primero o los primeros 15 se cambian, se intercambian. Entonces eso hace que entonces se cambian y eso es como que para darle mayor oportunidad a alguien que pues no tiene como que el coche o la capacidad de quedar en pole y poder hacer como puntuaciones, ¿no? Pero bueno, eso aquí en la F1 no lo han querido hacer, entonces solamente tenemos este formato así. Entonces, les falta ahí un poquito de ganitas a la sprint, pero bueno, eso es. Y algunas se ponen a veces más interesantes que la carrera. Creo que este año China fue muy interesante, la carrera de sprint de China. Y me parece también la de Miami, porque llovió. Pero bueno, ¿quién sigue con sus preguntas? Ani. Bueno, esta personita pregunta por qué es tan difícil entrar a la Fórmula 1. Bueno, en esta creo que hay 2 puntos muy importantes. Una, porque pues son solo 20 lugares, 22 próximamente. Y pues usualmente estos lugares suelen estar ya llenos, o sea, no hay mucha disponibilidad para nuevos rookies. Y la segunda, siendo más la economía, lo económico, porque pues tienes que entrar con patrocinadores, que alguien vengas de una academia de algún equipo importante como Ferrari, Red Bull, y pues no todos tienen esa oportunidad, por así decirlo. También pues se necesitan ciertas especificaciones como la superlicencia, que pues si vienes de la Indy, pues es muy difícil conseguirla porque necesitas ciertos kilómetros o millas para poder tener esa superlicencia, como Colton Herta, que pues no tiene los puntos necesarios para poder tener la superlicencia, y pues sin la superlicencia no puedes subir a Cadillac o a Fórmula 1. Y sí, pues siento que esos 3 puntos son muy importantes porque es muy difícil entrar sin uno de esos dos, sin uno de esos 3, no, pues no tienes la oportunidad de subir. Interesante. Sigue Mila. Bueno, la pregunta que yo les voy a contestar es sobre qué diferencia hay entre Fórmula 1 y Fórmula 2. Lo principal es que siempre son menos carreras al año. O son más o menos alrededor de 14, 20, si no estoy mal, son mucho menos a los que tenemos en Fórmula 1. Igual, son los mismos circuitos. Como Taris lo comentó, aquí se usa la parrilla invertida y aquí tenemos 2 carreras, que es la carrera sprint y la carrera larga. En sí, la Fórmula 2 es una categoría donde van desarrollando los pilotos para que puedan llegar a Fórmula 1. Normalmente, algo que de aquí de ley es que el piloto que gana el campeonato en Fórmula 2 ya no puede volver a competir, porque ya tiene los puntos necesarios para la superlicencia. Entonces sería quitarle la oportunidad a otro piloto. Y sí, esa es como una diferencia. Y todos los pilotos que ustedes ven en Fórmula 1 han pasado por Fórmula 2, a excepción de Max Verstappen. Ella la salto. La cámara más. Bueno, y por último, una última pregunta, Lexi. Bueno, aquí Ariadna Sainz nos pregunta qué requisitos se necesitan para obtener la superlicencia. Y un piloto necesita edad mínima de 18 años, con también una licencia internacional, experiencia en puntos suficientes en categorías menores como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, y los tienen que en los últimos 3 años tienen que juntar 40 puntos acumulados en los últimos 3 años. Pruebas en la Fórmula 1 actual que hayan subido un carro y lo hayan probado, y un examen de reglamento que debe ser teórico sobre la FIA y la Fórmula 1, un historial de conducción segura, que no tengan multas, que no tengan problema anterior, para que puedan tener su superlicencia y manejar un Fórmula 1. Nice. A ver, yo voy a dar un comentario. A mí se me hace como un poco tricky que ganes Fórmula 2, por ejemplo, y ya no puedas seguir corriendo porque si no hay asientos, pues ya te quedaste, o sea, como pues, sin las 2 tortas, o sea, sin uno sin lo otro.
Me En todo asustó. caso, Tengo entendido que eso le podía pasar a Hadjar si Red Bull no lo subía. Creo que era muy importante que ganara el campeonato para poder tener la oportunidad de subir, pero pues Red Bull llegó y dejó hoy tu asiento. Gracias a Dios, eso es. La cabra Hayar. Bueno, y antes de pasar al tema principal, tenemos un Gossip Box el día de hoy, Mila. ¿Qué nos puedes contar? pues esta semana no tuvimos tantas cosas, pero salió algo muy interesante. Colton Herta, no sé quién es un piloto de la IndyCar, está buscando llegar a la Fórmula 2 para su superlicencia. Yo no sé qué también pueda salir esto, en serio. O sea, yo no sé qué también pueda salir esto, porque la Fórmula 2 no solo es pelearte el campeonato, sino también es pelearte que los pilotos que no están en sí en una academia los noten los equipos grandes de Fórmula 1 para que los agreguen a su academia. Y es mucha competencia entre los pilotos, entonces no sé qué tan bien pueda salir esto. No sé ustedes qué opinan, qué dicen. Realmente lo veo muy difícil. O sea, yo amo a Colton, es de mis pilotos favoritos de la Indy y realmente merece una oportunidad, es un buen piloto, pero realmente subir a la Fórmula 2 lo veo muy difícil, más porque pues muchos de esos pilotos ya están en la mira de otros equipos por sí y, y sí, o sea, sería muy complicado, pero pues nunca se pierde la fe. Yo digo que se No, queden indicar. O sea, no porque sea mal Yo digo que piloto, Indy. sino que creo que ya es cuestión de que Kiki realmente ya no, a lo mejor sonaría muy dura, no va a llegar a F1. O sea, y creo que tiene que también ver mucho la edad, porque sí siento que también la edad ahí sí es un factor muy importante. Entonces, siento que le puede pasar un poquito como a Pato, similar como a Pato, pero Pato ya sí de plano dijo que si no lo buscaban para F1, él se iba a enfocar totalmente en indicar. Y también tiene que ver mucho el estilo de los autos. O sea, lo mismo lo dijo Max. O sea, no es lo mismo conducir un IndyCar que un F1. Entonces también siento que no, le perjudicaría mucho. Sí, sí, sí. yo la verdad es que no sé, me sorprende, creo un poco que haya salido ese rumor. No sé, la verdad que con qué afán lo haga. Porque se sabe, o sea, el mismo Checo lo dijo, que firmó 2 años en Cadillac. O sea, está 26, 27 y con opciones a uno más. Es decir, Ujú. hasta 2028 tendríamos a Checo en la Fórmula 1 en caso de que firme el tercer año. Y Bottas me imagino que también firmó un contrato igual. O sea, los dos se mencionaron que era contrato multianual. Entonces, la verdad, justamente como dijo Kay, actualmente no sé cuántos años tiene Colton, pero ya estaría en una edad muy, muy grande, yo creo, para poder haber llegado a Fórmula 1. Entonces, sí entiendo que lo quiera hacer quizá para obtener puntos en la superlicencia, pero la verdad es que me parece un movimiento muy arriesgado, casi, casi te diría que suicida por parte de su carrera, pero no sé, es su decisión. Sus motivos tendrá, la verdad. Yo siento que igual Sí, sí. puro, puro, la verdad sí lo veo imposible. Hay, no por desmeritarlo, pero hay gente con más talento, esperando un asiento que ha esperado mucho más tiempo. Que era Pato pasado. Pues sí. También siento que no, o sea, por el tema de la edad de Colton, o sea, no es porque ya esté muy grande para estar en la Fórmula 1, o sea, Checo, Bottas, Hülkenberg, Luis, Alonso, pero creo que ya es muy grande para iniciar en la Fórmula 1, o sea, porque pues todas esas personas que tienen ya años, o sea, que ya están grandes de edad, entre comillas, empezaron a sus 20, a sus como 20 años, y no es lo mismo empezar a tus 20 años y tener ya 35 más de 35, 15 años de experiencia y seguir a tener más de 30 y querer empezar en la Fórmula 1. O sea, creo que ahí está como el problema con Colton Herta, o sea, que repito que tampoco sé qué edad tiene. Tiene Pues 25, es tiene un 25 años. 25. 25. Realmente sí, esto sería 26, No está tan lo grande. quisiera intentar, pero o sea, tomando en cuenta que para el otro año ya tendría 26, apenas entraría a la Fórmula 2. Y luego pues necesite un equipo que alguien lo agarre, sería hasta el 2027, como que no. Sí. Yo
entrar a Fórmula 2 es literalmente pelearte con una guardería, porque ninguno, o sea, es raro ahorita el que pasa de sus 20 años. Tienen entre 17, 18, algún máximo 21. Sí. Sí. Pero bueno, Aún se puede- esperemos que Colton Horton piense bien sus ideas antes de tomar decisiones arriesgadas. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema principal de este episodio por el que lo nombramos. Y es cómo es que Red Bull pasó de ser un campeón a estar rascando puntos en esta temporada. Así que hoy vamos a repasar un poco la historia de los Toros Rojos, cómo es que construyeron este imperio, cómo llegaron a esa época de dominio de 2021 a 2024, 23, ya veremos. Y cómo es que de repente todo ese dominio se cayó casi prácticamente de la noche a la mañana. O sea, cómo es que ahorita Max está en el campeonato, o sea, ya sin ninguna oportunidad. Según él, dice que yo además tengo que competir. Yo el campeonato ya lo doy por perdido. Así que bueno, quiero empezar yo un poquito con la historia de Red Bull. Y bueno, pues esto va a ser como desde sus inicios hasta la época buena, pero súper rapidito. Red Bull inicia como equipo de Red Bull Racing en 2005. Ellos compran, o sea, la escudería o la marca de las latas de bebida energética, le compra a Jaguar su equipo, ¿no? Porque Jaguar ya se iba ahí, ya no le estaba funcionando y lo que dicen, es que yo te lo compro. Entonces llegan y con este primer año en 2005, ellos se quedan con los motores que tenía Jaguar, que son unos que se llaman Cosworth. La verdad nunca había escuchado de ellos, pero bueno, con esos. Y su team principal empezó con Christian Horner, o sea, él fue el team principal desde el día 1 de Red Bull. Y bueno, o sea, se van esa temporada, la hacen no sé qué. Al año siguiente, en 2006, le contratan a otras dos personas muy importantes en todo lo que es la carrera de Red Bull, que es Adrian Newey, que es un ingeniero de diseño, es un diseñador de coches. Si ustedes no lo conocen, es este señor que les ha diseñado todos los coches a Red Bull y que ha hecho en los carros maravillosos que han tenido. Y también contratan a Jonathan Whitley, que es su jefe de mecánicos. Él ya tenía historia con Benetton y Adrian Newey ya tenía historia con Williams y con otros más equipos durante los 90 y así. Entonces, bueno, ellos empiezan mal, teniendo quinto lugar en el campeonato, segundo lugar en el campeonato, no sé qué. Y en 2007 ocurren dos cambios. Uno principal, que es que dejan los motores que tenía Jaguar y cambian a los motores de Renault, o Renault, no sé cómo le digan, pero Renault. Y también entra al equipo Max Weber, una pieza importante para lo que vienen siendo sus años dorados siguientes, que empiezan del 2009 al 2003. Con Max Weber después se integra lo que es Sebastian Vettel y se crea esta super dupla donde sacan sus primeros campeonatos, los campeonatos de Sebastian Vettel, sus campeonatos de constructores, la super época dorada, no sé qué. Y así como llegaron a la cima, se cayeron. Siguieron con los motores de Renault, empieza a haber cambios de piloto, se va Mark Webber, se queda Vettel, empiezan a subir a Daniel Ricciardo, y luego Vettel dice, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando, yo me voy, y se queda Ricciardo, y luego suben a no sé quién, y luego llega Kvyat, y durante todo ese tiempo Renault sigue siendo su motorista, o sea, siguen teniendo motores de Renault, pero empezaron a tener fallos, tenían problemas con las potencias, con las cajas de cambios, a cada rato les fallaba el carro, que si les explotaba, que si se quedaban, que si no sé qué. Entonces, en esta época de fallos con Renault y como de estar como desde la cima y caer, va desde el 2014 hasta el 2016. Y en 2016 entra Max Verstappen a lo que es al equipo grande. Él empieza en Toro Rosso, que es de escudería chica, y luego lo suben en 2016. La dupla ese año principalmente era Ricciardo y Daniel Kvyat. Pero, o sea, Red Bull, como siempre, hace su cambio de pilotos a casi nada de la temporada y dice, voy a subir a Max. Y suben a Max en España. Entonces, sube Max, gana su premio de España y se queda la dupla de Daniel como primer piloto y se queda Max como segundo piloto, ¿no? Porque estaba chiquillo. O sea, recuerden que en ese entonces el Max estaba bien morrido. El Moy tenía como que 17 años, 17, 18 años. 17. Era un niño, era un mocoso. Entonces, bueno, ahí estaban, ¿no? En esta época todavía, a pesar de que ya llega Max y todo, no, el éxito no llega inmediatamente con Max Verstappen. O sea, Max Verstappen se comió los años feos desde 2016 hasta 2018, 19, hasta 2018 todavía con Renault, igual, problemas con los cambios, problemas
con el motor que les explotaba, etcétera. Hay muchas carreras donde a Max le explota el carro y también donde se choca. Su antiguo apodo era Crash Tappen, o sea, porque tal vez se chocaba el güey. Entonces, bueno, así empieza, ¿no? En 2018, Daniel Ricciardo dice, no, esto ya no me gusta. Aquí hay muchos conflictos de poder, le están dando mayor preferencia a Max. Yo no voy a andar batallando. Y se decide ir. Daniel Ricciardo se va en 2018 y al mismo tiempo que se va Daniel Ricciardo, se va Renault y entra Honda como motorista. Ya, los motores Honda, esos motores increíbles, confiables, etcétera. Y bueno, en el 2019 empieza una época en la que nuevamente Red Bull está cambiando pilotos no a cada rato. Empezó Pierre Gasly, luego lo cambian por Albon y se queda Albon todo 2019 y 2020. En 2019 y 2020, Max empieza como a tratar de pelear el campeonato, pero pues no le es suficiente, o sea, no le es suficiente ni con los fotos, ni con las carreras, ni con victorias, empieza a tener fallos, y se queda siempre como a esta expectativa de querer llegar a ser el primer lugar, pero pues obviamente las condiciones y las millones de cosas que suceden alrededor no le son suficientes. Y bueno, ya con este cambio de motor de Honda, ya con Newey teniendo experiencia con esto, Jonathan Whitley teniendo también un cambio como un rebranding completamente de lo que es de la marca, también llega un cambio muy importante y es que en 2021 entra Checo Pérez como el segundo piloto a Red Bull, suplantando a Alex Albon. Entonces aquí se crea como que lo que Checo llamó como el equipo maravilla, ¿no? O sea, que tenías a alguien que te desarrollaba el carro, tenías a alguien que te conduce cualquier cosa que es Max, tenías a alguien que te diseñaba una máquina, un cohete que era Adrian Newey, y tenías obviamente también a Jonathan Whitley, que es el jefe de mecánicos que hacía esas paradas de box impresionantes. Así es como ellos construyen toda esta cápsula que hace posible lo que es la época dorada reciente de Red Bull, que va del año 2021 hasta el 2023, 2024. Entonces, este es el contexto de cómo es que Red Bull llega a ser lo que conocemos la mayoría de las personas que entramos técnicamente recientemente a la Fórmula 1. Y bueno, ¿qué más se pueden contar? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de hablarnos de los preciosos años dorados de Red Bull? Pues bueno, les voy a hablar un poquito también a grandes rasgos. La verdad, ese tema está bien interesante porque Red Bull, tanto como ser un equipo que marcó historia, también es muy caótico y siempre está envuelto en polémicas. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que es el año 2021. Es más como un resumen, ¿no? O sea, porque tampoco quiero entrar a grandes rasgos. Honestamente, pues no, pasaron muchas cosas. Bueno, pues fue la última temporada antes de las nuevas regulaciones. Recordemos que entre 2021 se hicieron unas regulaciones que son los monoplazas que conocemos actualmente. Entonces, pues son un cambio totalmente diferentes. Que donde se aplicó el efecto suelo. Sí, ¿qué más? El efecto suelo. Y sí cambiaron las llantas, que eran de 18 pulgadas de ancho, si no me equivoco. Cambiaron muchas cosas en ese aspecto. O sea, cambiaron todo ese tipo de cosas. O sea, si antes eran un poquito más grandes, no sé, la verdad no me acuerdo, pero cambiaron muchas cosas. La verdad es como que mucha información en mi cabeza. Bueno, fue una de las temporadas muy polémicas porque en esa se decidió el campeonato entre Lewis Hamilton y Max. De hecho, es muy polémico por la cuestión del safety car. Y pues siempre cada quien tiene una opinión diferente, ¿no? O sea, de que pues el campeonato fue de Lewis, el campeonato fue de Max, pues no, fue de Max. Pues por el safety car, ¿no? O sea, pues es de Max. Y pues en ese año se consolidó Mercedes como campeonatos de constructores por octava vez. Vamos a abrir un poquito más un rubro en Max. Ganó su campeonato mundial de pilotos, sumó 10 victorias. Austria pues dominó totalmente. En Francia pues la estrategia fue muy buena en contra de Mercedes. En Abu Dhabi pues lo del título. O sea, honestamente creo que Abu Dhabi es clave, pero en cuestión de pues, pasaron muchas cosas. Latifi, de que fue Latifi con su safety car, luego las estrategias de Mercedes, luego de que pues Max no tenía problemas con agarre en Abu Dhabi, luego de la ayuda de Checo a Max con la defensa de Hamilton, donde salió el histórico Checo is a legend. Entonces, prácticamente pues hubieron muchas cosas. Vamos al lado más polémico. O sea, en cuestión, Lewis y Max protagonizaron muchos accidentes, muchas cosas dentro de las carreras.
no, el icónico Silverstone, donde pues Max comentó en muchas ocasiones de que después de ese choque se quedó ciego. O sea, no ciego literalmente, o sea, de que Max es video. No, o sea, realmente tuvo problemas en la vista. O sea, no sé si han visto o los que usan lentes, como que ven lucecitas como que estiradas o parpadeantes. Así veía Max. O sea, como que perdió su visibilidad un tiempo, dice que ahora ya está bien. Entonces, pues prácticamente, pues, está todo chido, ¿no? Y pues, Max fue el primer campeón después de Red Bull, después de Sebastián Vettel en el 2013, ¿no? O sea, después de todo el tiempo que Red Bull llevó sin ganar, prácticamente Max llegó y le dio el primer campeonato, ¿no? Tanto como el de pilotos. Ahora vamos con Checo. La verdad, la llegada de Checo en Red Bull fue muy, muy aclamada en México. Realmente creo que el hecho, y lo mismo lo ha dicho Checo, que su llegada a Red Bull fue gracias a su primera victoria en Sakir. Y la verdad, cuando se supo, todos era como de, sí, Checo. Entonces, pues fue muy bueno para su carrera. O sea, él mismo lo ha dicho, lo reconocemos en muchas cosas, y pues fue su primera temporada con Red Bull. En su primer año Checo en Red Bull, pues terminó cuarto en el campeonato de pilotos, que fue un gran resultado, uno de los mejores resultados que ha tenido Checo, después pues sí, de todos los que ha tenido anteriormente. Ya conforme Checo pues fue sacando muchos mejores resultados, y ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, su primera victoria con Red Bull, y la segunda pues en su carrera de Fórmula 1 después de Sakir 2020. Fue pieza clave en el título de Max, porque lo defendió contra Hamilton. Entonces eso le ayudó a Max a cortar el tiempo para acercarse un poco más, y pues repetimos, o sea, el chico es el legend, ¿no? El icónico. Y pues consiguió varios podios en Azerbaiyán, Francia, Turquía y en México, y pues consolidó su lugar en Red Bull, y pues sí se ganó la confianza de la escudería en todos los sentidos en ese tiempo, ¿no? Porque luego vamos a pasar tiempos oscuros. Y pues ya, o sea, un resumen de la temporada 2021. Campeonato de pilotos pues fue Max, subcampeón fue Lewis, o sea, campeonato de constructores fue Mercedes. Fue una temporada muy, muy polémica, y creo que es de las que más todos recuerdan, porque yo nada más acuerdo de 2022 y digo, no manches, yo no me recuerdo esa temporada, pero me gustan mucho las carreras. Entonces prácticamente pues fue muy buena, y pues ahí fue cuando se coronaron muchas cosas. Ahora nos vamos a pasar al 2022, también otro año muy polémico para Red Bull, porque pues vamos a entrar también a puntos, muchas fricciones que empezaron a haber, ¿no? Pues prácticamente vamos a entrar en una cuestión ya más de que pues Checo y Max ya estaban trabajando mejor como dupla, y pues fue una de las primeras temporadas con las nuevas regulaciones que estábamos mencionando antes, autos con efecto suelo, ruedas de 18 pulgadas, un enfoque de favorecer adelantamientos, ¿no? O sea, las nuevas regulaciones estaban más enfocadas en hacer más adelantamientos. Entonces, pues la pelea del campeonato empezó muy fuerte. O sea, empezó con Ferrari con Charles y Red Bull con Max, ¿no? De hecho, yo siento que en ese pick fue donde le pegó más a Charles, porque fue una prueba muy fea, ¿no? Porque él sí era muy fuerte contendiente contra el campeonato. Y pues Red Bull dominó. O sea, su auto fue más rápido, fiable, eficiente, pues en uso de neumáticos. Y de hecho ahí se le conoció mucho a Checo por la cuestión de la administración de neumáticos. Y eso se lo aprendió mucho Max a Checo. Entonces, Checo siempre se le ha conocido que él administra mucho los neumáticos por una historia que cuenta mucho en karting, que él no tenía dinero para comprar las llantas de los karts. Entonces él aprendía a cuidar los neumáticos, y eso lo aplicó mucho en F1. Y le ha servido mucho hasta la fecha. Y pues Ferrari con Leclerc y Sainz. O sea, mostraron mucha velocidad al inicio, pero pues muchos, ya saben, Ferrari, errores, estrategias, fallos, realidad. Lo mismo de la actualidad. Yo, Ferrari. Nada nuevo. Nada nuevo. Y pues Mercedes, ¿no? Creo que ahí fue cuando Mercedes empezó a tener como una caída, porque siento que en general, como que tanto como al equipo en general les pegó mucho que Hamilton no ganara el campeonato del año pasado, que pues el 2021. Y pues tuvieron muchos problemas, ¿no? Con el W13, todo el rebote aerodinámico de Mercedes, y pues solo mejoraron como que hasta el final de temporada. O sea, como que Mercedes fue como que muchos golpes de ahogado, o sea, en cuestión de sentido en el auto, ¿no? Y resumen, esa temporada es donde sale el icónico de Print It All. ¿Es esa o es en la siguiente? Print It All, en esa. No, el Toto.
De que No, los sí, Dices, I have printed all. Sí, No, en esa. Ey. el change your fucking car. Change your fucking car. Sí, el icónico. No, you change your card. Bueno, vamos a un resumen general de la temporada 2022. Pues ya vamos a eso. Ahora vamos a los grandes rubros que pasó con Max. Ganó su segundo campeonato, lo consolida como número 2 y pues rompió el récord histórico de más victorias en una temporada, que fueron 15 victorias en 22 carreras. Ahí es cuando empezamos a ver un poco del dominio de Max y de lo que se venía, porque se veía a un Max muy hambriento de victorias. O sea, yo veo al Max de 2022 y yo digo, nada que ver con el de ahorita. O sea, de hecho ahí todavía seguía siendo con su apodo muy icónico Mad Max, porque si era como de que le iba lo que iba, o sea, le iba a correr, no iba de que pues a ser amigos, ¿no? Y pues al final de cuentas también eso fue muy polémico dentro de la temporada, en algún punto, entre el Gran Premio de México y Brasil. Entonces, fue muy icónico y pues polémica esa temporada. Fue muy dominante a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, que mientras inició sufrió un par de abandonos por fiabilidad. O sea, Max también sí medio le costaba, ¿no? Y pues aseguró su título en Japón. O sea, con muchas victorias. O sea, realmente creo que... No, sí, se consolidó en Japón. Y pues vamos a ver un Una poquito más carrera de fea, Checo. la neta. Qué Estuvo coraje con lo de horrible. la lluvia. Estuvo Sí, horrible. O ¿No sea, fue la que se realmente atrasó mucho? sí, estuvo horrible. Ay, Neta, no sé y eso cuánto. todavía era... Yo me acuerdo Es que que, eran ¿sabes como las qué? 2 de la mañana esa vez y nomás lo iniciaba y yo me fui a dormir. Dije Eran adiós. las Bye. 2. Yo me dormí a las 2. Tengo una foto en donde le tomo foto así como que la pantalla de mi laptop, que es cuando muestran de que Max Verstappen entonces es su campeón del mundo. Eran las 2 de la mañana. Y yo dije, ¿qué rayos Antes me fui a de aquí dormir hasta las antes. 2 de la mañana? Vi Estuvo todo, o sea, horrible. vi todo, neta. Además por lo que pasó con lo de la grúa. Muy gran carrera hecha Ah, con los ya. pasos. Creo que fue la primera vez en la que dije de que qué rayos pasa con la FIA. O sea, lo tenía Oye, un sí. poco así de que todo lo que pasó en 2021, Michael Masi, te quiero mucho, pero 2022 creo que fue el clavo del ataúd donde perdí completamente la esperanza en la FIA. Bueno, ya después de que pues dijimos que Japón era una carrera bien fea, porque estuvo horrible, pues vamos a abrir como que un poquito más el rubro de Checo. En el 2022 terminó tercero en el campeonato de pilotos, tuvo también problemas mucho con el subcampeonato con Leclerc, y pues ganó 2 carreras, el icónico Mónaco y el icónico Singapur. Entonces, el Singapur es muy icónico por la frase "This is the Mexican way", y pues Mónaco, la verdad, icónico, histórico, te amo Mónaco. ¿Quién no? Y pues fue, sí, Mónaco, la no. mejor carrera de la historia de la Fórmula 1. Y sí, actualmente ya no está chida Mónaco. Pero No va a Checo fue coincidir al clave, 22 y ya. Ella sí. pero Checo fue clave para el campeonato de los constructores de Red Bull y fue el primero después de mucho tiempo en el 2023. Entonces, pues Checo fue como que el boom en Red Bull. Y pues hubo cierta tensión en el Gran Premio de Brasil entre Checo y Max, pues cuando Max no le quiso devolverle la típica posición pues a Checo, ¿no? Pues para ayudarlo con su pelea en el subcampeonato contra Leclerc. Entonces, pues en ese Su tiempo pues icónica Max frase de tengo mis razones. I have my reasons. Tengo mis Entonces, razones. I have my reasons. pues prácticamente Onadote. Max estuvo bloqueado por mí varios Bien meses. quemado. Y pues balance final de la temporada. Red Bull arrasó, campeonatos de pilotos, campeonato de constructores, Ferrari quedó en segundo, Burrari quedó en segundo, Leclerc subcampeón, Burrari. Mercedes en tercer lugar, no ganaron grandes premios, pero pues hasta Brasil donde George Russell ganó. Y pues fue una temporada muy marcada por la supremacía de Max, la solidez de Checo y pues muchos errores de Ferrari. O sea, como que de ahí siento que Ferrari fue cuando ya se la agarraron de costumbre y pues ya no cambiaron, ¿no? Y pues bueno, a partir del 2022 pues y 2021 fueron años muy importantes de Red Bull, pero vamos a lo mero bueno. ¿Qué pasó en 2023? Cuéntame, Lexi. No, Ilumíname. yo no voy a hablar del 2023, tiros. O sea, es Sani y Milan. Yo voy a decir a otra cosa del 2023. Equipo. ¿Yo ¿No? qué? Sí. O sea, a ti, Milan, van a hablar del 2023. Dios mío.
No, Ay, espabilate. Despierta, Lexi. Tú eras el 2023, Mila y Karen eran el 2024. Ajá. Sí, ay, perdón, pido. Güey, Perdóname. Ya. Sí, ya. Ya me le cortó bien. Cinco, Ok, nada. puede empezar Lexi Tres. sin problema porque le dio la palabra. Entonces, Lexi, Ajá. empiezas con tu 2003. Ahora sí. Cuéntale. 5, 4, 3, 2. Bueno, la temporada 2023 fue un dominio absoluto. Tuvimos al monoplaza RP19 y se convirtió en uno de los coches más dominantes de la historia, ganando 21 de las 22 carreras. Estamos hablando les voy a dar un dato de 95.45 de efectividad tuvo ese monoplaza. Fue increíble. Tuvimos a Max Verstappen, que tuvo 19 victorias y 21 podios. O sea, fue un dominio absoluto, fue un año increíble para Max. Y creo que, en mi opinión, uno de los años más importantes para Max. En comparativa, Max, ¿por qué mandas mensajes? Vibró la computadora. Dios mío. Otra vez. Max tuvo 19 victorias con 21 podios y superó un récord de porcentaje de victorias de esa temporada. Y el equipo logró el campeonato de constructores con una gran ventaja y haciendo una dupla increíble con Sergio. Hicieron récords históricos con 12 victorias consecutivas y también, en comparativa, Max tuvo 575 puntos con 19 victorias, como lo mencioné antes, y podios, y Sergio Pérez tuvo 275 puntos con 2 victorias y 9 podios. O sea, la dupla que hicieron en ese año fue, o sea, fue, como ya habíamos mencionado, una era dominante para Red Bull con ese carro, que fue increíble, un diseño muy padre. Y también un poquito de Red Bull firmó un doble campeonato sin precedentes del RB19 y con un super rendimiento técnico y alcanzando récords inmemorables. Y pues ese es un poquito del resumen. Como bien sabemos, Red Bull ha tenido una gran mentalidad a lo largo de los años, como ya les he explicado la historia, y tuvo a Max y a Checo como una dupla increíble, y mucha gente, esto ya es como investigación propia, que mucha gente dice que este año fue un año increíble. La dupla de Sergio Pérez nunca se ha visto tan increíble como ese año, hicieron un gran equipo. Ya después pues fueron diferentes, pero creo que ese año, hablando tan mío personal, me gustó mucho el equipo que hicieron. Ahora, Wow. También nos faltó mencionar que Checo ganó sus campeonatos de año. Sí. Y Y bueno, y ahora Mila. Pues bueno, ahora vamos a pasar a 2024, que creo que las primeras carreras todos pensábamos que Red Bull iba a volver a dominar, ya que venía haciendo 1-2 con Checo y Max. Pero en Australia pasó algo que ya la gente, o sea, no lo veíamos venir, pero Max tiene su primer DNF después de hace mucho. O sea, no veíamos a Max no terminar una carrera desde hace tiempo, y lo vimos en Australia, y esa carrera la ganó Carlos Sainz. En China es donde tenemos el último podio de Checo en la temporada. Max sigue ganando carreras, ganó Imola, ganó Canadá, ganó España, hasta este momento. Para mí, todo se fue por un tubo en lo que fue Miami, porque pues ya vino la salida de Adrian y la de Jonathan. Y Max queda segundo en lo que fue Miami y Checo queda sexto. Ahí es cuando Checo también ya empieza a decir como de que había complicaciones en el auto,
Y no sé si ustedes han visto un clip donde es en el sprint de Miami, que hasta Checo y Max se sacan de onda porque quedaron tan arriba. Si ellos no, o sea, no se sentían como cómodos en lo que fue ese fin de semana. Seguimos, Max sigue teniendo problemas, al igual que Checo a lo largo de la temporada. ¿Y qué más pasó, Ani, en 2024? ¿Qué no pasó más bien en 2024? Realmente, el 2024 fue una temporada que nadie se esperaba, que al principio, y como dijo Mila, que todos dijimos de que no, pues va a ser otro dominio de Red Bull. Nosotros obviamente estábamos muy felices, pero luego llega Carlos Sainz y dice, "Ya no, bebé", No, y gana. Y luego llega a Miami, donde Lando gana su primer carrera. Y ahí supimos que definitivamente iba a ser un año muy diferente, que íbamos a tener diferentes ganadores y era todo lo que esperábamos, pero no con lo que no con lo que llevaba de que Red Bull estaba empezando a batallar. Y realmente esto lo veo desde Barcelona el año pasado, el año 2023, que ahí dijo Checo de que se está yendo mal, necesitamos mejorar, pero en vez de mejorar, se fueron para abajo porque en esta temporada se vio más, cuando ya Red Bull traía las mejoras, se vio muchísimo más cuando Checo empezaba a batallar con las nuevas mejoras, que a principios de temporada que le estaba yendo súper bien con sus 1-2. Y realmente Red Bull la caída empezó desde la salida de Newey y Jonathan, y más factores internos que realmente sí fue como que muy escandaloso, pero de esperarse, porque ya se olía desde los primeros meses con el escándalo de Horner, que fue muy malo. Pero fuera de Red Bull fue muy buena temporada porque tuvimos a Ferrari con McLaren, pero sí, fue una temporada dura. Bueno, aparte de esto, ya como en la mitad de temporada en adelante, fue cuando se empezaron a dar más los rumores de que iban a reemplazar a Checo, iban a reemplazar a Checo con Daniel. Y algo que yo me he dado cuenta que la gente no nota o parece que nunca se dio cuenta es que veces que le preguntaban a Max sobre qué pensaba sobre el rendimiento de Checo, él siempre dijo de que el problema no es él, es el auto, y siento que eso no lo ven. Max lo defendió muchas veces. También algo que dijo Horner, no sé si recuerden el accidente en Mónaco del año pasado de Checo. Horner dijo que después de Mónaco fue cuando algo cambió, bajó como el rendimiento de Checo. Y pues ya después en Abu Dhabi fue cuando salieron más fuertes los rumores de la salida de Checo. Incluso Max daba declaraciones que parecían que se estaba despidiendo de Checo. Y pues ya en diciembre tuvimos el anuncio de la salida de Checo y a los 2 días, me parece, anuncian a Liam como piloto. También hay que aclarar que el RB20 que se usó en esta temporada fue un auto muy inestable, que era muy agresivo, totalmente fuera del manejo, del estilo de manejo de Checo, pero sí era muy similar al estilo de manejo de Max, y por eso esta diferencia de resultados. Y como dijo Corner, pues Max empezaba a ganar, seguía ganando, así que pues Checo fue como que vaya, o sea, no lo escuchaba. Y realmente el RB20 era sorpresivamente siento que duró más el dominio de Red Bull, porque pues los otros equipos no mejoraban, y en el 2024 como que ya Ferrari y McLaren empezaron a agarrar la onda poco a poco, y pues McLaren se volvió el dominante ahora. Y pues con el túnel de viento, que el túnel de viento de Red Bull es del antaño, literalmente, que no daba los mismos resultados que cuando hacían el sim. Con los resultados de carrera eran muy diferentes, y eso también era un factor muy importante, que pues Red Bull no sabía con qué iba a llegar a la carrera. Ya después creo que después de Miami,
no tuvieron de que la ciencia cierta de que con qué sorpresas iban a llegar. Y pues sí, fueron muchas pequeñas cositas que fueron el declive, pero el, el no escuchar a los pilotos, los problemas internos, no el favoritismo, sino simplemente que el tener prioridad sobre un piloto sobre el otro, simplemente porque uno es campeón y el otro no, eso fue un gran problema, pero pues eso se lleva a que pues querían tener más poder interno entre Horner, Marco, etcétera. Creo que fue eso el problema, no fueron los pilotos hacían su trabajo, Max y Checo seguían dándola toda, simplemente fue la directiva que no la logró, que no lo pudo hacer. Siento que el pick comedy fue cuando cortaron el alerón en Las Vegas a tijerazo. Sí, Y luego, luego pues, que empacaron la errónea. y luego de Corner diciendo, no, es que no es cierto, no, eso nunca fue verdad que que no lo trajimos. Pues Ahí se vio. no se vio, bebé. Pero realmente fue, la temporada 2024 realmente fue muy buena, si no eras fan de Red Bull, que era lo que todos esperábamos después de mucho dominio de Max y de Hamilton. Y sí. Creo que en esa temporada 24 sí fue mucho como que, en parte de que Red Bull le movía su carro y ya no supo qué onda, y eso ayudó a que los demás equipos siento que tuvieran esperanza como que, mira, esto les va mal, vamos a aprovechar y vamos a mejorar, y supieron cómo mejorar. Creo que eso fue lo que hizo que hubiera tantos podios entre las diferentes escuderías, que hubiera tanta rivalidad en la temporada 24. Como que los equipos supieron aprovechar ese descenso, esa parte trágica de Red Bull para pues sacar lo mejor, ¿no? Y poder quedarse con el campeonato. Lando tratando de quedar en primer lugar, pero pues no se logró. Simplemente quedándose con los de constructores. Realmente, Bueno, si tuve la sí. perspectiva de Red Bull con McLaren empezó a contratar gente útil que realmente le daba el poder, el dominio que ahora tiene, y Red Bull empezó a despedir a la gente que le dio ese dominio. Así que de las pilas, Red Bull. Porque para 2024 fue cuando se empezaron a abrir más vacantes de puestos en Red Bull y George Russell salió a decir, no me acuerdo qué había pasado bien, pero que muchos mecánicos de Red Bull estaban tocando puerta en Mercedes y otras escuderías. Sí, qué tóxicos. Eso fue porque empezaron a renunciar. O sea, tanto como los No estaban haciendo corrían y despedidas, empezaron a nada más la renuncia. Ujú. Más que nada por el ambiente que se estaba en Red Bull. O sea, se escuchó mucho en el 2024. O sea, sí fue el ambiente laboral de Red Bull. O sea, los Fue tratos muy a hostil, Checo, ajá. las peleas de poderes, el hecho de que ya no había una dirección como él en el equipo. O sea, ya eran tantas cosas que ya mucha gente dijo, adiós. O sea, Pues, y actualmente el 90% de la plantilla de Red Bull es nueva. todos Creo los que que nos todo acordamos, yo creo, ¿no? De cuando fue lo de la batalla de los comentarios de los mecánicos en Instagram, de los mecánicos de Max y de Checo. Sí. Creo que en parte fue mucho lo del escándalo de Horner, que ahí sí empezaron de no sentirse seguros de, pues, si con un tema tan importante como este no le dan voz, qué tan seguros estamos nosotros en este ambiente. Y creo que sí es algo, obviamente la Fórmula 1 no están llenos de santos, porque pues, hombre, al final del tiempo, perdón, Alex. Acostumbrado estoy. Pero, o sea, sí es algo mucho de descartarse, porque pues sí se trabaja un poco más fríamente, calculadamente por el ambiente más masculino, pero sí es algo que empezó el declive de a partir de Horner con los empleados, de que ya no se sentían seguros, ya no sentían el mismo respaldo, o realmente nunca tuvieron el respaldo, y todo fue una imagen muy bonita, decorada, y pues justicia para ellos. Y fuiste Justicia. tú mi baile.
Olvídame. Empezó a sonar. Oigan, y en 2025 tuvieron que, yo creo que para 2025 querían olvidar el mal año que tuvieron en 2024, demostrar que todo era falsedades, de que el coche iba bien, y lo iban a hacer con Liam Lawson tomando ese segundo lugar de Red Bull tan famoso, tan odiado. Más rápidamente se demostró que iban a estar muy atrás de su competidor más directo de la temporada pasada, McLaren. El Red Bull RB21 arrancó, se podría considerar un poco bien la temporada, ya que Max Verstappen, el primer piloto, se colocó segundo en el campeonato de pilotos, solamente a 8 puntos del líder en ese momento, Lando Norris. Sin embargo, Liam Lawson clasificó 18º en la primera carrera en Australia y tuvo que arrancar desde el pit lane debido a que el equipo cambió configuraciones de su setup del coche en el Parc Ferme. En la siguiente carrera, Max Verstappen logró un podio en la sprint, pero finalizó cuarto en el Gran Premio en la carrera larga. Mientras que Lawson quedó en la última posición, quedó número 20 y otra vez volvió a arrancar desde el pit lane, finalizando la sprint 14 y el Gran Premio 16. Pero luego ya sabemos que subió a la P12, después de que el cochinero que hubo de pilotos, de que muchos sancionaron, o sea, todos nos fuimos a dormir y de repente estaba Hamilton sancionado, Berman también, Leclerc, no sé, fue un cochinero, eso lo que pasó después. Aunado al fin de semana de carrera en China, Helmut Marko empezó a soltar declaraciones a Sky Alemania diciendo que quizá el equipo tenía que tener una reunión de emergencia donde se iba a hablar sobre qué pasaría con el segundo asiento, en este caso de Liam Lawson. El 26 de marzo empezaron a salir los rumores en redes sociales de que Yuki Tsunoda sería el encargado de subir el 21 y lo haría más que nadie en su gran premio de casa, lo haría en el circuito de Suzuka en Japón. Solamente un día después, Red Bull confirmó que el piloto japonés sería el encargado de estar a los mandos del RB21 en ese segundo asiento. La verdad es que Yuki tuvo resultados muy similares a los de Lawson. No es algo de lo que estemos orgullosos de decir, la verdad, porque Yuki, yo creo, a la verdad, a mi opinión, es uno de los mejores pilotos que hay ahorita en la parrilla. Es muy bueno, la verdad, a mi opinión. Pero pues desgraciadamente le tocó sufrir la maldición del segundo asiento de Red Bull. Después del Gran Premio de Gran Bretaña se confirmó algo que quizá mucha gente veía venir ya, y es que el CEO, la persona encargada de fundar el equipo, aquel que estuvo trabajando desde el día 1 en la escudería, Christian Horner, daba un paso al lado y se retiraba como el jefe principal de la escudería de Red Bull Racing. Y como los cambios de piloto, pues también tomaron a su sucesor, tomaron al segundo al mando, tomaron a Lauren Mikis, el director del equipo de Big Shop Racing Bulls, quien tomó el puesto de manera inmediata en el Gran Premio de Bélgica. El coche sigue siendo mal, pero yo creo que algo cambió, porque creo que la buena carrera se podría decir que tuvo Yuki en Bélgica fue buena, la verdad. O sea, Yuki quedó en Q3. Yuki nunca había pasado Q3 en el Racing, en el Red Bull antes de todo lo que había pasado con Horner. Y pues lo que pasó hoy, creo que estuvo bien para Max, la verdad. Vamos a hablar más al detalle de eso en unos minutos más, pero salvó un P2 que pudo haber terminado en una catástrofe para Red Bull, pero pues sí, es triste hasta cierto punto ver cómo Red Bull era un equipo que lo tenía todo y por avaricia, por codicia, dinero, poder, lo que como le quieran llamar, básicamente ahora están cuartos marchando en el campeonato actual de constructores. No van a perder ya de ahí porque Williams está muy lejos, la verdad. Tendría que pasar algo completamente catastrófico en Red Bull como que para que pierdan el cuarto puesto en constructores, pero sí, ya la cosa está muy fea. Dudo que alcancen al tercer lugar, que creo que es Mercedes, si no estoy mal. Y pues eso, así es como marcha de momento la temporada 2025 para el equipo de Milton Keynes. Los empleados no van a tener sus bonos. No hay bono este año. No hay bono de Navidad este año porque no alcanzaron las expectativas El de año la pasado empresa. hubo tequila patrocinado por Checo. Ahora ni eso van a Este tener. Ni año, eso, ni No, eso van a no te tener. creo. Y eso. La verdad, ¿ustedes cómo ven esto? O sea, yo siento que, o sea,
una parte de mí siente tristeza de que un equipo que se haya tardado tanto en consolidar, la consolidación en la época dorada le durara tan poco, simplemente por los estos de poder. O sea, siento que es como tener un piloto como Max y no saberlo aprovechar, tener un piloto como Checo y tampoco no sacarle el provecho necesario. También tengan en cuenta de que el siguiente año cambian de motor, Honda ya no les va a suplir el motor, van a cambiar y ya no tienen a Adrian Newey, ya no tienen a Checo, o sea, Max no tiene como que suficiente fe en el motor que van a tener, o sea, entonces se viene, ¿cómo lo ven ustedes? Realmente, Quiero poner como sí. paréntesis. Dale, Ani, tú primero. No, dale, tu Bueno, paréntesis. algo rápido de que, el próximo año tienen a Ford. A Ford le prometieron un equipo ganador. A Ford le prometieron a Checo Sí. Pérez. Checo Pérez era la marca de Ford, o sea, era el rostro, era lo que iban a lanzar aquí en América. Tienen un equipo ganador, no tienen un coche ganador, y ya no tienen a Checo. O sea, yo si fuera Ford, la neta diría, ¿sabes qué? Ahí te ves. O sea, La verdad ¿qué sí, por sentido Bueno, favor. tiene? pueden hacer eso, pero, o sea, pero ahora Checo tiene a Ferrari, Checo volvió a Ferrari, de alguna a sus forma raíces. volvió a Ferrari, De alguna manera, ajá. pero, o sea, realmente sí da tristeza porque Red Bull sí era un equipo que daba miedo, que imponía con Checo y Max, era y que, wow, pues Checo sí, sí como dijo Oscar, no es momento, no es si te pasa, es cuando te pasa Max, y siento que aplicaba la misma con Checo, es de que no es de que si te pasa Checo, es cuando te va a pasar Checo y cómo te va a pasar y cómo te va a defender para no darte ese puesto otra vez. Siento que era una dupla muy fuerte que estaba, que aunque con el carro estable, los dos podían, esta temporada los dos hubieran sometido muchas situaciones, no estuviéramos peleando Oscar y Lando en este año, o sea, alguno de los Red Bull estuviera de que ahí duro y dale, pero sí es algo que se perdió por poder, por así decirlo. Y bueno, Fuerte, la neta, qué fuerte. Mila, ¿cuál es el siguiente Gossip Box referente a este tema? Isaac, salieron los rumores de que Isaac puede llegar al segundo asiento de Red Bull, ya sea este año o el próximo año. Él mismo lo dijo de que él no quiere. Ya le han preguntado varias veces y él dijo que él realmente no quiere subir a Red Bull. No sé ustedes qué opinan, qué dicen. Eso Max le dijo hoy, o sea, en el... Después de que ya ven que les hacen como la vueltita en el carro para que se le vean a las gracias, ¿sí? Entonces sí, iban a subir apenas o se iban bajando del carrito y como que Max se adelantó así como que el dato, como que no vengas, estás mejor allá, o sea, quédate ahí, no trates de venir aquí, es muy feo. O sea, se oye que Max le dice eso a Isaac Hayek. Y es muy gracioso, ¿no? O sea, porque antes veías todo 2023 y parte de 2024 teniendo todos los pilotos diciendo yo lo voy a hacer mejor que Checo, yo le voy a ganar a Max, o sea, yo tengo, o sea, todo el mundo quería ese lugar y ahorita es como, no, atrás, yo no quiero ese sitio, entonces, Quédate ¿cómo con se eso, cambiaron los ahorita no, papeles? joven. Sí, De Realmente hecho, sí. hoy también en las entrevistas post carrera, Max y Isaac bromearon sobre el tema y Isaac nada más decía de que no, yo no quiero estar con él. pues Eso ¿ustedes creen que lo no, suban a ustedes creen que lo suban a la fuerza? Podrían, a ver, no. Sí podrían. amenazaron a Nelson Piquet Jr. con su contrato si no se estrellaba en Singapur. Yo creo que fácilmente podrían hacerlo con Hadjar de que no le renueven en visa. Y la verdad, o sea, y la neta, yo también cuando salieron los rumores, por ejemplo, de que Yuki iba a tomar el asiento de Lawson, yo dije, no quiero. O sea, sinceramente, Yuki no es el mismo a cuando estaba en Racing Bulls. O sea, Yuki, un pilotazo en Racing Bulls. O sea, nadie pudo contra él literalmente. No pudo Ricciardo, no pudo Lawson, no pudo Nick DeVries. Gasly creo que ha sido el único que estuvo a la par de él. Y Gasly porque era piloto número uno, era quien tenía la prioridad al ser el de la mayor experiencia. Pero la verdad es que sí, o sea, el segundo asiento de Red Bull básicamente te consume, o sea, es increíble. Yo creo que también como el antes y después de cómo fue
Daniel, como fue Gasly, como fue Albon, nadie pudo sacarle provecho. Llega Checo, Checo marca un antes y un después en Red Bull, y ahora es otra vez lo mismo. Los no pudo, Yuki en ese momento no está pudiendo, la verdad, las cosas como son. Sube Hadjar, va a ser igual, no va a poder, y cualquier persona, yo creo que ahorita mismo tú pongas en ese asiento, nadie va a poder Sí. hacer lo que Checo y Max hicieron en su momento. Se sabe. Y bueno, para continuar, Entonces, dale, Kate. no. No. Que no Y me metes ayuda. no, güey, automáticamente, güey. Ok, bueno, entonces, como tuvimos semana de carrera, viene una sección que no habíamos estrenado, que es la última curva, para hablar de todo lo acontecido en el GP del domingo, en este caso que fue el GP de Países Bajos. Y bueno, hablando de Max y Red Bull, tuvimos una carrera este domingo increíble, llena de emociones por parte de McLaren, por parte de Ferrari, por parte de Haas, por parte también de Red Bull, de Racing Bulls o de Visa Cash App Racing Bulls o Visa RD, como le quieran decir. Bienestar. Entonces, Visa Banco del Bienestar también aplica. Entonces, Reducen hubo azúcar. demasiadas emociones. No importa, esta carrera no importó quién era tu piloto favorito, tu escudería favorita, se divirtieron. O sea, neta, yo creo que todos estábamos al filo de la tele, o sea, completamente, viendo la carrera el día de hoy. Yo, Así que bueno, ¿qué tal les como pareció que este Karen no primer se gran divirtió premio mucho, de la Fórmula verdad, pero Increíble. Karen no se Nos divirtió dieron, mucho, la verdad, pero yo, pero nos No la dieron disfruté todo lo que no nada, nos tocó la ¿sabes? temporada. Caso Sambor pasó, o sea, yo pensé que la carrera se había cancelado. Alguien no Yo soportó. vi. No. No sé por qué. alguien de Personas ti, que no soportaron. Alguien Alguien de aquí aquí no es fan de soportó. Lando. Alguien de Culpable. aquí, alguien de Levanta aquí. las manos, me declaro culpable. No, yo Yo no lo no, escogí. Karen, yo no. me atrapaste. Kay sí es fan de Lando, pero ese closet no lo va a admitir. Pero ella es fan. ¿Tiene su gorra? Nunca voy a aceptar esas alegaciones en mi contra. Tiene su Tiene su gorra, tiene su gorra, gorra. tiene su gorra. Yo viendo la Soy- gorra y güey. Mira, lo voy a justificar. Es la gorra del 2023. Porque están muy bonitas, güey. O sea, las gorras del 2023 están muy bonitas. Y la de Lando estaba en ¿No te pudiste oferta. conseguir la de La Oscar? compré. Las tengo las dos. Pues, O sea, y la compré en humilde 700 pesos. Yo no iba a dejar pasar esa oferta. Entonces, Ofertón, ni la uso. ofertón. Ni Pues la uso. mira, cada quien. Pero no. Pero Pero no. Vemos otra cosa, por Póntela, favor. póntela, vamos a hablar niveles. póntela. Fan de Lando no soy. Maldita sea. Yo te voy a ser fan de Lando. Ay, que la de todos Coca. nos están hablando. No, no es cierto, amigos. Bueno, A mí no me gusta vamos a Lando, pero ya hablar. lo respeto. Ya lo re- Lo respeto. A lo Kika Nieto, te tolero. No lo tolero. Para Te mí, lo tolero. no. Bueno, vamos a continuar Lando con el Norris. GP de Países Bajos, que tuvimos varias cosas. Tuvimos ganador, tuvimos varios momentos históricos, tuvimos DNFs, tuvimos banderas amarillas, tuvimos abandonos, tuvimos choques, tuvimos peleas, tuvimos puntos en las superlicencias, tuvimos incluso también peleas ahí entre pilotos, tuvimos defensas increíbles. Tuvimos malos boxes también y radios icónicas. Creo que esta carrera ha sido increíble. Para mí creo que la mejor de la temporada, no solamente como por el podio, sino también como todo lo que aconteció en la carrera y cómo se llegó a eso. Y bueno, como un resumen rápido, tuvimos en total, para no quitarles veces más, tuvimos 3 abandonos esta carrera. Alguien hizo su primer gran chalem y bueno, se acaba de abrir una brecha importante dentro del campeonato. Hubo un golpe muy duro para lo que fue el equipo ganador y también uno de nuestros rookies sube al podio el día de hoy, Mika Brajayar. Y bueno, el circuito de Sandboard tuvo
muy icónico. Se esperaba lluvia, todo el mundo esperaba que iba a llover, todo el mundo estaba esperando que lloviera y la lluvia jamás cayó. O sea, es un invento del gobierno la lluvia en ese lugar. Pero bueno. Los padres. La lluvia viene de rodillas. Sí, la lluvia jamás llegó. Yo estaba esperando que lloviera, la verdad. Yo sí quería que lloviera, pero bueno, jamás pasó eso. Al final sí llovió en Zamburt. O sea, ya cuando estaba en el post-show y todas las entrevistas, y estaba de que era como de eso, no, era la carrera. Pero sí estaba lloviendo a más. Bueno, Mila, ¿qué nos puedes contar el día de hoy sobre el premio de Países Bajos? Pues bueno, como ganador tenemos a Oscar y pues sí, consiguió su primer Grand Chelem en la Fórmula 1. Estoy muy feliz, estamos muy felices. Y algo también es que con esta carrera, Oscar entra igual a Max en carreras consecutivas terminadas. O Max tenía 43, Oscar acaba de llegar igual a 43 carreras consecutivas seguidas. Igual que este fin de semana acaba de romper el récord del circuito. Es algo muy gracioso porque Lando lo rompió igual en clasificación y Oscar con su pole la rompió. Entonces sí. Wow. Literalmente el top 3 la rompió. La rompió. El top 3 de la carrera fueron, bueno, el top 10, decir un poquito del top 10. Oscar como ganador, segundo Max, tercero Isaac. En cuarto tenemos a George. En quinto tenemos a Alex, que no se habla de la carrera de Alex, una carrera muy buena que hizo también. Oli terminó en sexto después de salir del pit lane. Lance en séptimo, Fernando en octavo, Yuki suma puntos en noveno y Esteban en décimo. Divertí. Muy variado. Muy variado. Estuvo muy variado el top 10. Y la carrera general. ¿Cómo quedó en los standings del campeonato? Oscar Piastri sigue liderando ahora con 309 puntos, es una ventaja de más de 30. Lando sigue en segundo con 275, Max con 205, George 184, Charles no sumó puntos. Charles 151, Hamilton 109, Albon y Kimi están igualados con 64 puntos, al igual que Nico y Isaac con 37. McLaren extiende su ventaja. O sea, realmente a McLaren ya nadie lo puede alcanzar. Están doblados en puntos a todos. Y sí, así vamos en el campeonato de esta temporada. Si todo sale bien en Monza, ya agarran el campeonato de constructores. Sí. Wow. Sí, más o menos Monza o Azerbaiyán ya se coronan campeones McLaren. Increíble. Rápido. Y eso muy reñido el año pasado. Y campeones, por cierto, McLaren. Sí. Bicampeón. Lexi, ¿qué nos puedes decir de la carrera del día de hoy? Bueno, yo les voy a decir, bueno, tengo una dinámica preparada. Vamos a empezar para que entremos en ambiente, yo creo. Les voy a decir el top 3 de radios y van a votar, o entre todos vamos a votar cuál fue el que más les gustó. Hablemos primero de un radio muy divertido para mí, que fue de Fernando Alonso, donde su ingeniero dice, está el equilibrio del neumático duro. Y Fernando Alonso le pone muy enojado, no lo sé, joder, siempre me metes en el puto tráfico, no lo sé. Y pues seguimos con uno, la batalla entre Carlos Sainz y Liam Lawson. Y dice, es tan estúpido, Dios, este tipo siempre es el mismo tipo, o sea, siempre. Y después tenemos uno donde su ingeniero le pregunta a George, que hay un daño en el coche, que es mejor invertir los coches a la primera vuelta. Y George, todo ofendido, perdón, no entendiendo, todo ofendido. Entonces no sé cuál de ustedes fue más divertido o el que más gustó y el de Carlos. El de Carlos. De Carlos. De Carlos, y le agregaría cuando le dicen que él recibió el penal.
Tiene la sanción, ajá. De que Dice yo, de que, ¿qué? ¿Quién tiene una sanción? ¿Yo? Yo, Yo porque soy el sancionado. como el Sí, patito nada más Gil de para fiar. Sí, o sea, nos hicimos fueron la misma incómodos. pregunta a todos, Carlos. Sí. Carlos La verdad, estaba Sí, no, lo de Sainz fue lo mejor, la verdad. Sí, o sea, de Carlos Sainz estuvieron increíbles y también los de Fernando Alonso, la verdad, muy enojado. Fernando Alonso estuvo toda la carrera. Sí. hoy Y bueno, también, ya hablamos de las. Ah, sí, sí. no, o sea, me di cuenta en la carrera del domingo que no hubo radios de Max. No, ya al final es cierto. Sí, Fue se raro, estaba quejando yo el no carro. lo escuché. tienes razón, Pues, no. sí, salió Creo una que yo vez, tampoco escuché más. Una nada más o dos, ¿no? Sí, es cierto. salió el una coche. vez, se quejó del grip nada más. Y, Max. y ya, fue la única que escuché. Creo que Max pasó Es muy cierto, tienes desapercibido, razón. a pesar de que era su home race, porque pues estaba de que la pelea de Lando y Oscar y luego la pelea tras de Isaac con ¿quién era? Con Charles Leclerc y con Russell. Russell. Leclerc, Ah, y luego también, que ajá. Isaac sí alcanzaba a Max, si no alcanzaba a Max, si protegía a Max, si no. Pero siento que no tuvo tanto protagonismo como otros como otros GPs, pero lo hizo muy bien. Hizo muy bien. Sí, Se sí, sí. felicita. Y bueno, una de las peleas que hubo en esta carrera fue Charles con George, que fue muy increíble esa gran competencia ahí que trae. Creo que Defensa. fue un buen día para Charles. Creo que demostró, o sea, él quería ir a la par con todo, o sea, que terminó No terminó al día bien, para pero él creo que vimos un Charles muy decidido, o sea, como que muy de que lo voy a todo por el todo, no me importa nada. Obviamente no le salió al final, ¿verdad? Pero, o sea, sí vimos un Charles a mi parecer muy diferente, o sea, de otras veces que siempre es como que, ay, no me voy a arriesgar, ay, no voy a hacer esto, todo muy y ahora no, o sea, hoy sí venía decidido. Sí, 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 y Realmente también fue este GP no fue de que Charles contra Ferrari, fue Charles contra Mercedes, porque pues hubo problemas con George y con Antonelli. Yo pensé que terminó ibas a muy mal decir con lo Charles de contra Charles. Bueno, también. también, Un punto. también, y bueno, también hubo unas peleas entre Liam Lawson y Carlos Sainz, que pues también terminaron mal. Intentaron hablar con los comisarios, pero no se pudo, y de ahí salió mucha polémica. Entrevistas de Carlos, ya un poquito hablaremos más adelante. Y pues como bien sabemos, se llevaron compuestos blandos. Pirelli trajo neumáticos C2, que son los duros, C3 medios y C4, que son los blandos. Y esa gama más blanda que la anterior. O sea, ahorita la dificultad para adelantar en este circuito era previsto 2 paradas a boxes, pero pues muchos pilotos cambiaron la estrategia. Como sabemos, tuvimos safety car en varias ocasiones, cambio brutal en todo esto. Y bueno, esto es un poquito de lo que les puedo platicar de lo que pasó. Muy increíble. Peleas, radios y boxes. Yay. Nada mal, nada mal. Bueno, si eres tifosi, quizá no tuviste un muy bonito domingo. Y si eres fan de Lando Norris, quizá también no tuviste un buen día. Y si eres fan de los dos, pues entonces yo creo que te querías morir inmediatamente. El primer abandono de la carrera fue Sí. el primer abandono de la carrera fue cortesía del piloto británico o 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton. En la vuelta 22, Leclerc fue el primer piloto que paró. Después de eso, su compañero de equipo, Lewis Hamilton, hizo lo mismo y chocó en la tercera curva, haciendo que saliera el primer coche de seguridad en la pista. En la vuelta 31, poco después del accidente entre Lawson y Sainz, se tuvo que habilitar el Virtual Safety Car debido a los rezos como que quedaron de que el alerón pues quedó dañado claramente por parte de los dos coches y tuvieron que sacar el Virtual para que entraran los comisarios a poder retirar las piezas que estaban ahí en la pista. También retiraron, bueno, los comisarios aparecieron mucho
porque también creo que lo de Bortoleto, que también estaba su alerón como que, creo que, no sé quién lo dijo, pero también dijeron de que su alerón estaba como que desprendiéndose lentamente de ahí. Y Oli también, fue el que dio el pitazo. ajá, y también un poquito también con la batalla entre Charles y Russell en la curva del estadio. Después de eso, al final de la vuelta 51, Antonelli paró para hacer un segundo pit stop y Leclerc hizo lo mismo como que para evitar que le hicieran el undercut. Leclerc regresó a la pista en la séptima posición, justamente delante de Antonelli, quien Antonelli rápidamente quería pasar a Charles Leclerc. Al momento de intentar el adelantamiento en la tercera curva, Antonelli, la llanta delantera derecha de Antonelli hizo un contacto con la llanta trasera izquierda de Leclerc, provocando que Leclerc diera un trompo y que chocara contra la barrera. Literalmente, el alerón delantero de Ferrari desapareció. O sea, un corte limpio, así. O sea, yo cuando lo vi dije, le arrancó todo el alerón de lo fuerte que fue el golpe. Y nos dio una escena chistosa, se podría llamar, de Charles Leclerc viendo en un montecito, viendo la carrera, pasar los coches, El monte de los mientras volvía a lamentos. salir al safety car. Ajá. Lo siento, VIP, ya lo llaman en Google Maps. Es mucha. Es chistoso. Lo siento, VIP. Pero yo creo que para Leclerc no era demasiado gracioso, la verdad. Por último, y la gran sorpresa de entre los tres abandonos que ocurrieron este fin de semana, la vuelta número 65, el coche de Lando Norris empezó a soltar humo de la parte trasera y tuvo que salir rápidamente en la curva de Masters Botch, la curva número 8, tomando esa salida, haciendo que el safety car saliera una tercera vez. Lando Norris con una fuga de aceite en su monoplaza, haciendo que Verstappen subiera a la segunda posición y que el piloto francés Isaac Hadjar subiera a la tercera posición, quedándose con su primer podio en la Fórmula 1. Así que, pues hasta cierto punto, gracias a ti, tenemos a un nuevo piloto en el podio. Y sí, Ya se está volviendo muy fuerte. tradición. Dios Un mío. rookie subiendo podio, o sea, diferentes rookies subiendo podio ha sido muy increíble. Sí, o sea, en Canadá, cuando tuvo su DNF, subió Kimi y esta subió Isaac. El Si sacrificio de tuviera dos Lando Norris. monedas, si Y en tuviera Gran dos Bretaña monedas por subió cada vez que Nico. un Rocky sube, tuviera double. Sí. Aparte, No es mucho. Isaac es el piloto del día. También. Isaac Hadjar fue el piloto del día, en efecto. Merecidísimo. merecido. Creo que dio Muy merecido, les doy sí. muy buena batalla a Leclerc y a Russell en su momento. Se supo defender. Sí. Yo sí tenía la esperanza de que pasara Max. O sea, creo que sí pudo haber llegado el momento en que lo pasara. Honestamente agradezco que se haya quedado Lando Norris parado con su falla mecánica, porque yo sí quería podio de los dos. Fue mi podio favorito de la temporada. O sea, pobre Realmente Lando, siento- la verdad, pobre Lando, pero gracias a su DNF tuvimos un podio muy interesante. Siento que si hubiera sido otro circuito, sí lo pasaba. Pero como es Zandvoort y es muy difícil aquí pasar, se le complicó un poquito, Sí. pero sí, lo hizo muy bien. Un dato Pero es premio, porque premio o castigo, porque pues subí al podio, pero ¿qué le puede dar ese podio? ¿Un camino a Red Bull? O sea, Uy. Un dato interesante es que Isaac se convierte en el primer piloto árabe en subir a un podio Fórmula 1. Si no lo sabían, Isaac es francés árabe, entonces es el primer piloto árabe. ¡Wow! Es de Argelia, no creo. O Sí. iraní, no sé. De alguno de esos dos De países. Argelia. Ajá. Wow. Es Muy es alérgico. interesante. No sé cuál es su Alérgico. Dios mío. Armenio, ¿no? Se dice. O Argelio, ¿no? O argelino. Algo así, no sé. ¿Quién sabe? Los gentilicios No son raros. somos Max Verstappen para saber de geografía y estas cosas. Tú. En efecto. Pero Y bueno, Bueno, Karen, quiero hacer- hey, ¿qué nos puede...? Es que, bueno, es algo que a mí me llena de mucha felicidad. Si son fans de la música como yo, en específico del K-pop, sabrán que en Hypen se estuvo presentando en Ámsterdam estos días y uno de sus idols llamado Jay es muy fan de la Fórmula 1 en la plataforma que tiene los idols para comunicarse llamada Weavers.
puso él, se mostró demasiado contento el lunes que se anunció la llegada martes. El martes que se anunció la llegada de Sergio Checo Pérez de regreso a la Fórmula 1 con el equipo de Cadillac. Y el punto de que en el concierto en Ámsterdam de repente dice que, voy a decir algo y yo creo que toda la gente aquí en la arena me va a seguir. Y entonces nada más empieza, y toda la gente en la arena, Max Verstappen. Estaba bien padre, la neta. Fue un momento que me dio mucha risa y me gustó mucho. Como Icónico. fan del K-pop y de la Fórmula 1, fue como que mis mundos. A mí me encanta que los idols están saliendo fans de la Fórmula 1 y de algunos pilotos y es como de que se están juntando mis mundos. Entonces es muy lindo. Yo soy el más feliz con eso, la verdad. Y bueno, Ani, ¿qué nos pueden decir de las entrevistas post carrera? ¿Qué chismecitos vienen? ¿Por qué dijeron los pilotos el podio, el Carlos Sainz? ¿Qué dijeron por ahí? Creo que Carlos sí fue como de que dijo, mi pecho no es bodega. Entonces, sí, siento que él sí habló más que todos. Max sí fue un poquito más... Y o sea, lo tengo aquí en la mano, déjenme se los busco. Dijo que era muy inaceptable que le hubieran metido los 10 segundos a él. Que pues le dieron la penalización a él, que se lo tenían que explicar realmente y que Liam Lawson es alguien con que ni siquiera él puede intentar un rebase o hacer en paralelo o pasarse en el circuito. O sea, él sí dejó muy en claro de que Liam Lawson, o sea, para rebases no vale. No Y sabe conducir. que llevaba haciendo paralelos con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Max y Leclerc, que yo como de, ¿paralelos en qué sentido? ¿Te recuerdo Baku 24? Y yo, En defensa de esa, no hablemos de eso. Ya se perdonó, eso ya se perdonó. No, habla de Yo no paralelos perdono en eso, curva, yo no no le he paralelos perdonado. en recta. yo todavía no perdono nada. Yo no perdono Dios Baku. mío. La neta, yo no perdono a Baku, porque la verdad iba a ser un podio para Checo después de todo lo que estaba pasando en Red Bull. Yo por eso no lo perdono. Ya. Hablamos, Ya. nomás, córtale. Baku Córtale. es mi trauma más grande, entonces yo no lo perdono. Miren, Bueno, en prosigamos. las próximas semanas Bueno, prosigo. tenemos nuestro... Prosigan. Bueno, ya de ahí Carlos se quejó más que nada de la penalización. Otros pilotos fueron más como que técnicos, o sea, de que pues la carrera estuvo bien, esperaban la lluvia, como que no la esperaban. Max sí fue como de que me cayó una rosa del cielo, acepté el segundo lugar y yo pues fue como de que... Entonces pues es la segunda vez que Max queda consecutivamente en segundo lugar, el año pasado también quedó en segundo. Entonces prácticamente pues él estaba muy feliz con ese resultado, porque él pensaba que se iba a quedar en tercer lugar. ¿Y qué más dijo? Si yo la subí. Ay, ¿y qué más dijo? Y que pues McLaren está en otra liga. O sea, que realmente al inicio de la carrera Lando lo pasó y lo dejó ir. Dijo, realmente no quiero pelear con él, me voy a desgastar. Y pues ya. Y ahí en la conferencia de prensa creo que le preguntaron a Max y a Adyar de cómo serían como compañeros de equipo y pues entre los dos bromearon, ¿no? O sea, de que terrible, no quiero ser su compañero de equipo, porque también en la semana estuvo abundando mucho el rumor de que quieren subir a Adyar a Red Bull, aunque él no quiera. Entonces, pues por eso también lo hicieron. Y pues ya, prosigue Karen. Bueno, a mí me toca hablar de las papayas. Realmente a mí me interesó tres. Me enfoqué más en ellos porque pues pues Oscar ganó, pasó lo de Lando y pues también Andrea Estela habló, que también se me hizo un poco interesante lo que dijo. Lo de Oscar, pues que principalmente le hicieron preguntas muy estúpidas, perdón, pero realmente sí. Porque pues ni siquiera es culpa de Oscar ni es culpa de Lando, pero no es para que le pregunten, ¿estás feliz? O sea, como que no, o sea, obviamente va a estar feliz porque pues ganó, o sea, independientemente de lo que le pasó a su compañero, que hasta él mismo le expresó de que me siento muy feliz con el resultado, estoy feliz por haber ganado, por el resultado, pero también por otro lado me siento mal por Lando, o sea, no es algo que como compañero quieras ver que le pasa a tu compañero, porque pues tarde o temprano siente Oscar que pues, a él también le puede pasar, porque pues es
Es en sí, los dos comparten el mismo motor, pero esta vez no fue motor. Ahorita hablamos ¿No fue de eso. motor? No fue motor. Fue fuga Me de pasó, gas o de aceite, creo. ahorita, no, tampoco, sí y no. Bueno, también de lo de Lando, pues también le hicieron preguntas un poco raras, pero al final dijo que está fuera de sus manos, que él dio todo, que realmente quería pelear, que, que realmente no le va a afectar, que simplemente va a alzar el mentón y a la siguiente oportunidad se va a montar con una mentalidad más fuerte. Así que pues es bueno que realmente para esos fans que dicen de que no, este campeonato se perdió. No digas eso. Realmente no No se digas acaba eso, por hasta favor, no que digas eso. no se acaba hasta que no sea matemáticamente imposible hasta así que todo puede pasar. Como ya sabemos, este GP nos hizo ver que todo puede pasar, así que estamos muy listos por Todo eso. puede pasar. Todo puede Todo, pasar. todo, todo. Volviendo al tema, nos movemos con Estela, que realmente dijo que fue más problemas del chasis, que se rompió el chasis de Lando y a esto dio la fuga de aceite, que realmente no le siento mucha coherencia porque el chasis y lo del aceite son cosas muy diferentes, pero sí viene en mano son pequeños problemitas que ya ha enfrentado Lando con el motor, con los frenos, con la batería, o sea, son cosas que ya se van alineando poco a poco. Pero sí, en esta ocasión no fue problema del motor, no fue problema de que se calentó, bla, 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 ¿no? Fue el chasis que sí, simplemente se rompió. Y dato curioso, algún fan que es sabe muy bien de los temas de los monoplazas, ya había dicho de que el chasis de Lando está roto, revísenlo, está roto, porque ya venía fallando con lo de la ¿Neta? batería, sí. Ahorita les muestro los screenshots de que un fan etiquetaba a McLaren y decía que revisen el chasis de Lando, siento que está roto, la batería le está fallando mucho, revísenlo y ¡tas! Con que sí era el chasis. Él ya se Como había el dado año cuenta. pasado con Leclerc, de que descubrieron del mini DRS en Bakú. O sea, más o menos una Ajá. edad. Algo así, uno de los fans ya estaba insistiendo desde lo de China, que empezó con los problemas Lo de de los frenos, que ajá. lo de los frenos, él es muy metido con lo de la telemetría y revisaba y que en ciertos aspectos sí le falla, sí había fallas en el carro de Lando, o sea que sí, cuando decía Lando de que hay fallas, no tengo fallas en el carro, no era mentira, realmente había, pero simplemente no eran visibles hasta que se rompió. Se fue rompiendo poco a poco, hasta que ya no dio más. Y pues fue en esta ocasión que ya no dio el chasis. Con esto tenemos esperanza que no le vayan a cambiar el motor, pero tampoco es tampoco está confirmado ni negado que le pueden cambiar el motor, porque en sí se lo pueden cambiar, pero sí, lo que sí le van a tener que cambiar es el chasis. O sea, porque si está roto, y a eso se tuvo a la fuga. Y así, no es una cosa muy coherente, pero según Estela, así digo. Entrevistas Deberían muy de contratar al interesantes. chico como mecánico de McLaren, la Sí, verdad. realmente sí me dio miedo cuando estaban saliendo los screenshots de que no era una vez, fueron como 10 veces que él etiquetó a McLaren y les estuvo diciendo de que revisen el chasis de Lando, siento que está fallando, siento que tiene algún problema y salió que sí. Fue Bélgica, ¿no? Cuando de que, creo que fue en la sprint, si no estoy mal, de que Lando literal se gastó toda la energía y fue por eso de que lo pasó Oscar. Fue en Spa que tuvo problemas al inicio de la arrancada, la batería no le estaba cargando suficiente. Oscar también tuvo un problemita con la batería, pero no fue tan notorio como con Lando. Pero sí es como que es una pequeña cadenita que ahí va poco a poco. Y, y pues sí, o sea, el Mercedes sí, obviamente se va a romper en algún momento porque no es muy fiable. Es bueno, pero no es muy fiable. Pero en esta ocasión no se le puede culpar al motor porque pues no fue el motor. Sí fue cosa de McLaren en sí, de algo que
McLaren revisa que es el chasis, que es hecho por McLaren, así que le van a tener que arreglar. Dijo Estela que lo van a arreglar para Monza, obviamente. Pero esperamos que con este arreglo del chasis, Estela no tenga otra vez la confianza y vuelva al Lando de siempre. Ojalá sí. Ojalá que sí. Y bueno, hablando de Monza, este domingo tenemos ahora sí acción nuevamente, ahora en el famoso Templo de la Velocidad, el Gran Premio de Italia, o más conocido también como el Gran Premio de Monza. Este circuito debutó como campeonato de la Fórmula 1 en 1950. Mide 5.793 kilómetros y se recorren 53 vueltas, totalizando 306.72 kilómetros recorridos. El último ganador de este GP es Charles Leclerc, dándole la victoria a la escudería en su casa el año pasado, porque es la casa de Ferrari. Además, este año Monza cuenta con un piloto local, porque pues Kimi Antonelli tiene la nacionalidad italiana, entonces es piloto local. Y el máximo ganador del circuito no es un piloto en sí, es una escudería y es Ferrari, o sea, no es un piloto de la escudería de Ferrari, que cuenta con 19 victorias. Sin embargo, hay dos pilotos que comparten o empatan el número de victorias en el circuito y son Michael Schumacher y Lewis Hamilton con 5 victorias cada uno. Y bueno, Dos esto cabras. es lo que las cabras, exactamente, las cabras de la Fórmula 1. Y bueno, continuando con el GP de Monza, ya para terminar, antes de despedirnos, ¿cuáles son sus predicciones? ¿Cuáles son sus predicciones para este GP? Vamos a abrir la sección de vías pudientes con las predicciones para el GP de Monza. Y bueno, Ani, ¿quién se lleva la pole? Ay, está difícil. ¿Qué te han dicho los astros? ¿Qué te han dicho tus astros? ¿Qué te han dicho tus entes? Mi intuición me dice que Se fue la puede luz. ser. Se le fue la luz otra vez. Siento, algo me dice que puede ser Charles. O sea, realmente mi corazoncito dice que Charles. Realmente, porque en este GP me dio de que es un nuevo Charles que está arriesgando todo por todo. Así Todo por que eso. todo puede ser. Y más en Monza, que le gusta mucho Monza. Que ojalá, realmente no sé si en esta temporada a Ferrari le va bien Monza, pero basándome en otras temporadas sí le ha ido bien. Así que esperemos que se le dé otra vez. Si no, Max. Es que no quiero mufar a nadie. No quiero mufar a nadie. Así que con Bueno, eso. prosiguiendo. Lexi, ¿quién se lleva el podio? No quiero bufar tampoco, pero siento que puede ganar Charles, seguido de Oscar, y también me gustaría ver a Max en podio. Entonces siento que puede ser una gran... Confío en Charles, la verdad. Una gran carrera para Charles. Okay. No espero más. Mila, ¿quién es tu top 5? ¿Qué te dicen los otros? Mi top 5, Oscar, Lando. Me voy por Charles también en el top. O sea, no le estoy diciendo el norte, estoy así como siento que van a estar. Max también lo veo en el top 5 y probablemente, y espero que le vaya muy bien, porque después de todo, Kimi. Ok, muy bien, muy bien. Yo digo que los eliminados en Q2 van a ser Ocon, se va a ir Hamilton en Q2, siendo que se va a ir también Yuki en Q2, se va también Nico, o sea, sí lo veo pasando a Q1, pero, o sea, pasando de Q1 a Q2, pero en Q2 ahí queda. Y yo siento que se va también uno de los rookies que creo yo que Oli llega a Q2, o sea, llega a Q2 y ahí muere. Y bueno, por último, Kay, ¿quién es tu vuelta rápida? ¿Qué te dicen tus dos? Mi vuelta rápida. ¿Han visto el video de Poncho de Nigris que dice anulo mufa, anulo todo lo que pueda pasar? Bueno, anulo mufa, anulo todo lo que pueda pasar, todas las malas vibras. Yo siento que se la va a llevar Piastri. Ok. Estoy entre Vamos. Y hablando de Piastri y Max.
porque no sé, o sea, es que sí he visto carreras que Max se saca vueltas rápidas y luego baja y luego, o sea, va como que en partes, pero le voy más a Piastri. Ok, bien, bien. Y hablando de sus predicciones, ¿se cumplió una de la semana anterior? Ah, es No. que no, esperen, falta Alex. Alex, ¿cuál es tu predicción? Sí, es cierto. No, Ya no me voy. Es que es hombre. es que es hombre. Es que es hombre. Miren, lo quiero mufar, pero si el hecho de que tengan un mal box significa de que Charles Leclerc o cualquiera de Ferrari puede ganar la carrera. Yo quiero que el peor box lo tenga McLaren. Cualquiera de los dos. No, Ojalá Me Lando. sorprende muchísimo. Ojalá Lando. no, no. Pero Lando no. miren, No. miren, Lando es no. por una buena causa. Imagínense a Hamilton ganando en Monza. O sea, imagínense lo apoteósico que sería. No, Alex. Ahorita imaginemos cosas chingonas. Obvio, Estoy o sea, fantasía sí, bajo McLaren. Ese que Bueno, Lando 2 veces. Así que no. pero bueno, ¿alguna la de tercera sus es la predicciones vencida, de la a la semana tercera pasada? abandona. No. En Bueno. mi mente, Oscar da la revancha del año pasado con la estrategia de McLaren, entonces no. No. Cuenta Veremos. si mi predicción de la semana pasada se cumplió solamente a la. No, La no mía se sí, me cumplió. la mía sí, yo dije que la vuelta rápida se la llevaba Oscar y pues obviamente se la llevó. La La mía mía nada sí, más yo, fue como, Mis astros no me mintieron. la mía fue como Oscar ganador y Max en segundo puesto. Solamente, o sea, como que solamente como atiene a los primeros dos, pero yo dije que Ninguna. iba a terminar Alpine en último y terminó un Alpine en último. cierto, Cierto. cierto. ¿Quién fue? Colapinto. Oigan, contexto. No, ¿Qué fue pasó con Gasly. Colapinto? Ah, es Gasly. Pero no, o sea, aparte, ¿qué pasó con Colapinto? Es que se da cuenta que Alpine estaba pidiendo como mucho cambio de posición entre Pierre y Colapinto, entonces no sé, o sea, como que Pierre no se la dio o algo así y pues se enojaron. Ah, Es que Brasil al 2022. Ah, O sea, dijeron, Prácticamente. Al principio le pidieron a Franco que se diera la posición con Gasly y se la dio así, o sea, no lo dudó, se la dio. Después, ya casi al final de carrera, y Gasly empezó a tener problemas y empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que se quedó topó con Franco. Y Alpine nunca le dijo a Franco que le cediera o sea, que cambiaran posición. O sea, como que le dijo y no se la cedió hasta que ya pasó un rato y él estaba alentando completamente todo y ahora sí ya le dicen a Franco que lo pase y ya, pues los pasaron todos y quedó Pierre en último. Pero eso fue más o menos lo que aconteció con el equipo de Alpine. nada más que aquí sí pasaron la posición. Ay, Sí. yo- La mía no se Bueno. cumplió. mis chistes, mis traumas. Ay, yo. La mía era Bueno. quien iba a tener la peor parada y yo dije Alpine, pero me salió trunca El la predicción y fue Lando el que peor tuvo la parada. Y Aston Martin. 2 veces. 2 veces. 2 veces. 2 veces. ¿Saben qué? Yo siento que de tanta playa que tuvieron los pilotos llegaron más al lado. La verdad es que sí, demasiadas al No, mar. todo por irse a la misma playa. Se trajeron la misma sal. Ya sé. Se salaron entre todos. Pero bueno, esperemos que nuestros astros no nos hayan mentido. Y mientras tanto, cuéntanos en los comentarios, cuéntanos por Instagram o TikTok cuáles son sus predicciones para el GP de Monza. Y bueno, bandera cuadros, chicos, hemos terminado. Nos vamos. Esto fue Fiasco Podcast. Apagamos motores, pero tranquilos que el chisme y las noticias siguen en boxes. Síguenos en Instagram, en nuestras redes sociales. Nos encuentran siempre como @Fiasco Podcast para contenido, rumores, chismecito y podamos acotorrear a gusto. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. 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 Ay. No.